Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos habla de dos maneras de ver la vida, de ver las cosas, de ver la historia y de ver nuestra propia existencia. Una, la que brota o la que vemos con los ojos de la cara. Nos vemos unos a otros, afrontamos las dificultades de la vida, los éxitos, las contrariedades. Es una visión, diríamos, al alcance. Pero hay otra visión a la que se refiere el Evangelio. Y es la visión de fe, ver las cosas como Dios las ve. En el primer caso vemos la realidad. En el segundo caso también vemos la realidad con mayúscula. Dios está en nuestra vida y Dios nos hace ver las cosas con su perspectiva. La palabra de Dios nos invita a entrar en esa otra manera de ver las cosas. Cuando nos enfrentamos a una enfermedad, pues necesarios son los estudios médicos y los cuidados necesarios, sí. Pero esa otra visión nos hace entender que esa enfermedad viene por algo y para algo. Con la misma convivencia familiar, el marido y la mujer. Mirarse tal como son es lo propio y cotidiano, pero eso es muy aburrido. Entrando en esta otra visión de fe, se trata de ver al otro como un regalo de Dios. Y esa es la dimensión más profunda de la realidad. Y un regalo nuevo, cada día nuevo. Un regalo a estrenar cada día. Y así digamos del trabajo, así digamos del amor humano, así digamos del sufrimiento y de todo lo que acontece en nuestra vida. Podemos mirarlo con los ojos de la cara y vemos la realidad, claro. Y podemos mirarlo con los ojos de Dios y ahí estamos tocando la realidad con mayúscula, la realidad más plena. Es lo que les pasó a los paisanos de Jesús. Hemos escuchado esa escena del Evangelio. Jesús fue a su pueblo, a su tierra, y así como en otros lugares había hecho muchos milagros, había podido pronunciar discursos y enseñanzas, porque la gente estaba deseosa de escucharlo. Cuando llegó a su pueblo hubo frialdad. Cuando llegó a su pueblo no pudo hacer más milagros. Algunos enfermos que se acercaron con fe y quedaron curados. Pero dice el propio Evangelio, no pudo hacer más milagros por su falta de fe. Y es que sus paisanos le miraban con los ojos de la cara. ¿No es este Jesús, el hijo de la vecina, de María y de José? Y conocemos a sus parientes, a este, al otro. Le hemos visto corretear de niño por las calles y jugar. Eso es verdad. Eso es ver con los ojos de la cara. Pero no eran capaces de ver con los ojos de la fe, como es Jesús, mirado y observado en tantos otros lugares de su tiempo. En su pueblo, sin embargo, le miraban con los ojos de la cara. Y el propio Jesús dice, nadie es profeta en su tierra. ¿Por qué? Pues porque en tu pueblo, entre tu gente, entre la gente que te conoce, les es difícil mirar con los ojos de Dios. Miran con los ojos de la cara y les parece además que es lo más que pueden mirar. Por eso el Evangelio de hoy, que reproduce o nos trae una escena sencilla de la vida de Jesús, tiene una hondura grande, porque nos suele suceder que miramos nuestra vida a nosotros mismos, miramos a las personas con las que convivimos, en familia, en comunidad o como sea, miramos los acontecimientos, el amor humano, la enfermedad, la salud, el trabajo. Lo miramos con ojos de la cara y no nos damos cuenta de esta hondura y profundidad que tienen las cosas, las personas, los acontecimientos,
con los ojos de la fe. La fe no inventa, la fe da luz para que veamos la realidad. Sin fe nos quedamos con una mirada miope, lo cercano, lo inmediato, lo que nos pasa o les pasa a los demás. La fe es una luz potente, la realidad está ahí. Nuestra vida está ahí, puede ser mirada con una luz tenue o con una luz potente que nos hace ver y entender la profundidad de lo que nos sucede. El otro día veía a un enfermo. Pues lo primero que se nos ocurre es, ¿y a qué viene esto? ¿Y por qué esta enfermedad, que es una enfermedad muy grave? ¿Y por qué? Yo invitaba a mirarlo con los ojos de la fe. Dios sabe, mejor que nosotros, por qué y para qué. Entremos en esa órbita y en esa dinámica que no anula la realidad, la que vemos y palpamos, sino que la hace ver con los ojos de Dios, y es muy diferente. Eso es el profeta. Jesús viene como profeta hablándonos de parte de Dios. ¿Quién le escucha? Pues quien le mira con los ojos de Dios. ¿Y quién se pierde esa oportunidad? Pues quien le mira con los ojos de la carne, con los ojos de la cara, con los ojos de la vida cotidiana. Así aparece en la primera lectura. Le manda Dios al profeta Ezequiel: ve y profetiza a mi pueblo. Te vas a encontrar con el rechazo, porque es un pueblo de dura cerviz. Es decir, que le cuesta mucho agachar la cabeza. No es porque tenga problema de cervicales, es porque tiene un problema en su corazón, un corazón duro. Le cuesta trabajo abrirse a la perspectiva de Dios, que es la fe. Pero tú anúnciales de parte de Dios lo que tienes que anunciarles, y así sabrán cuando sea que hubo un profeta en su pueblo. Cada uno de nosotros tenemos esta misión profética por el bautismo, y podemos esconderla o podemos aportar la luz potente que viene de la fe para iluminar nuestra propia vida y la vida de los demás. No se trata de inventarnos explicaciones pues que no vengan a cuento. Se trata de proyectar la luz de Dios sobre nuestras limitaciones, sobre nuestras dificultades, a veces sobre nuestros fracasos y contrariedades. Y esto es ser profeta o anunciar de parte de Dios lo que acontece y el significado de lo que acontece. En el Salmo hemos cantado: nuestros ojos están fijos en el Señor, esperando su misericordia. Es la actitud del creyente. Estamos saciados de desprecios por parte de unos y de otros, muchas veces por parte de los más cercanos, que nos impiden ver las cosas con la perspectiva de la fe. Pues nuestros ojos están fijos en el Señor, esperando su misericordia. Y ahí veremos las cosas como Dios las ve, verlas en su sentido más hondo y en su significado más profundo. Y a eso se refiere la segunda lectura. El apóstol San Pablo tenía una experiencia muy honda y fuerte de Dios. Recordamos en su camino a Damasco que fue derribado del caballo y Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Y se retiró Pablo 3 años al desierto para vivir esta experiencia de Dios y experimentar una fuerte conversión y reciclaje en su propia vida y en su corazón. Incluso había llegado, lo dice unas líneas antes del texto que hemos escuchado, había llegado a una experiencia mística muy alta de Dios, pero tenía una espina de Satanás. Los entendidos dicen, pues qué sé yo, algo que le humillaba. Podía ser un defecto, podía ser un vicio, podía ser lo que fuera. Y él le pidió a Dios: líbrame, Señor, de esto,
porque me está recordando continuamente mi propia debilidad, me está recordando mi propio fracaso, me está recordando algo que me disgusta continuamente. Y le dice Dios, te basta mi gracia, porque la fortaleza de Dios se manifiesta en la debilidad humana. Y dice, por tanto, San Pablo, por eso asumo, incluso con alegría, mis limitaciones, mis enfermedades, mis contratiempos, mis tribulaciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es como una dialéctica. Si eres débil, eres débil. Pero en la debilidad es donde se manifiesta con más evidencia la fuerza de Dios. Tenemos todos experiencia, cuando tenemos buena salud y nos van bien los negocios, el trabajo y todo va bien, pues todo va bien, incluso nos olvidamos de Dios y eso ya no va bien. Y resulta que cuando tenemos un contratiempo, una dificultad, un problema familiar, laboral, cuando ha llegado esta pandemia, ¿qué hacemos? Ahí a todos nos ha hecho reflexionar, porque en la debilidad, en la vulnerabilidad, descubrimos la fuerza de Dios, la fortaleza de Dios. Y por eso Dios, que es un gran pedagogo, permite que haya momentos en nuestra vida en los que palpemos la debilidad para que podamos disfrutar de su gracia. Lo normal sería que disfrutáramos de su gracia sin tener que pasar por esos trances de crisis o de dificultad, pero somos así, de olvidadizos y de débiles. Pero en tu debilidad se manifiesta la gracia de Dios. Te basta mi gracia, y ahí descubrirás cómo Dios te quiere dar su fuerza. En tu matrimonio, por ejemplo, cuando encuentras dificultades, esto es imposible, no puedo más, acude a Dios y en tu debilidad Él fortalecerá tu vida, tu corazón y te dará una visión diferente de los problemas que tienes que afrontar en tu sacerdocio, en tu vida consagrada, en cualquier circunstancia que cada uno vivamos. Las dificultades están permitidas por Dios para que crezcas en confianza, para que tus ojos se dirijan a Dios, esperando su misericordia cuando estás afligido por cualquier tribulación. Hay, por tanto, dos maneras de mirar la vida y de afrontar nuestra propia vida. Una mirada que es la mirada de los ojos de la cara, que es una mirada real, y otra mirada, la mirada de los ojos de Dios, que es más real todavía. El Evangelio nos invita a entrar en esa realidad con mayúscula, en donde todo lo que nos acontece, visto con los ojos de Dios, es para nuestro bien, e incluso las dificultades que nos vengan son para nuestro propio crecimiento. En tu debilidad se manifestará mi gracia, le dice Dios a Pablo y nos dice Dios a cada uno de nosotros. Que así sea.